La paz de Cristo esté con ustedes, hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio La fe que vence al mundo en relación a la fe y la obediencia. Ahorita están pasando cosas en donde mucha gente tiene miedo y de hecho lo que dicen las autoridades, precisamente para no asustar a la gente, no dicen todo. Nosotros como cristianos debemos ser honestos. Uh, no tenemos que tener miedo a las cosas que van a pasar o que están sucediendo. El Señor nos da fuerzas para caminar. Déjenme hablar un poquito acerca del virus. Obviamente yo no soy doctor, no soy... pero tengo información. Este virus que se está propagando está causando cosas que nunca habían sucedido. El hecho de que una nación o las naciones a nivel mundial estén cerrando el comercio es porque es grave, es grave. Entonces, este virus, yo platicaba con mi hijo trabaja en un laboratorio, de hecho todavía está estudiando para presentar su tesis. Él es bioquímico. Estábamos platicando acerca del virus. Y de hecho hay información. Nada más que, como les digo, pues no es prudente decirle a la gente, especialmente a la gente del mundo, ¿saben qué? Más o menos la mitad de la población va, va a agarrar el virus. Eso no es prudente decirlo. ¿Por qué? Porque pues, sería un caos. La gente de por sí ya está asustada con lo que está pasando. Uh, las naciones no están preparadas para combatir esto porque no es algo común. Los virus, este virus apenas tienen dentro de lo que se da a conocer. Este virus apenas tiene tres meses que se encontró. 3, 4 meses cuando mucho. Un virus cambia de... o sea, apenas lo están estudiando. Entonces, dentro de lo que están viendo, lo que está provocando, básicamente, en pocas palabras, para sintetizarlo, este virus es muy contagioso. Se le llama airborne. Hay virus que se propagan como el del SIDA a través de, vamos a decir, del contacto de la sangre, a través del contacto sexual, no necesariamente a través de la saliva, aunque pudiera pasar, pero no es el caso. Este virus es airborne, o sea, este virus alguien lo tose y permanece vivo o activo. Un virus, hagan de cuenta que esto es un virus, ¿ok? No es nada, o sea, un virus no puede hacer nada a menos que tome control de, de un organismo, de una célula, por decir. Ahora, los organismos están hechos de células, entonces cuando un virus toma control de las células, se multiplican, por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, se multiplica más rápido de la el cáncer no es un virus, pero por decirlo así, uh, se multiplica, entonces afecta, en este caso a las personas, y causa pulmonía, en simples palabras. Ahora, no a toda la gente le da el nivel de pulmonía. No todas las personas los va a matar esa pulmonía, por decirlo así. No a toda la gente le va a dar pulmonía. Mucha gente va a tener indicios
del virus, como yo les decía. Y hay personas que lo están diciendo en la, no en las noticias así, pero hay científicos, hay doctores que están diciendo, ¿saben? Que es más o menos la mitad de la población, dentro de lo que se ha visto, va a obtener ese virus. Entonces, pero no toda la gente va a necesitar las máquinas estas. ¿Qué es la pulmonía? Básicamente el sistema autoinmunológico que tenemos nos protege de las enfermedades. O básicamente es en nuestro sistema de que tenemos de defensa en la sangre. Una vez que reconoce el virus, lo empieza a combatir. Entonces la pulmonía es una enfermedad autoinmunitaria. O sea, no es el virus el que te mata, sino la consecuencia del sistema inmunológico luchando contra el virus. ¿Qué hace? Te produce un moco, un líquido para combatirlo. Ese líquido se va agregando en el pulmón. Entonces un pulmón es como un balón, como un globo, en donde nosotros respiramos el aire, que es donde está el oxígeno. Eso lo llevamos al pulmón. El pulmón tiene algo así como, por decir, un árbol. En ese árbol chiquito que está ahí, que son las extremidades, hagan de cuenta que es un tronco, y luego las ramas, y luego hagan de cuenta que el fruto de ese tronco, ahí es en donde se pasa el oxígeno a la sangre. Entonces, no solamente el pulmón hace ese trabajo de agarrar aire, oxígeno, y llevarlo a la sangre. Entonces la sangre necesita oxígeno para llevarla a todos nuestros órganos, especialmente al cerebro. Entonces, y también saca un gas que es nocivo. Entonces ese pulmón, en la medida que se va llenando de líquido, se tiene dificultad para respirar. Los bronquios también se van cerrando en algunas personas, sobre todo las mayores. Por eso es más peligroso para las gentes mayores, porque con la edad, hagan de cuenta, por ejemplo, las piernas de un joven de 18, de 20 años, tan sanas, tan fuertes, especialmente si hace ejercicio. Ya un anciano, las arterias, los vasos capilares, todo se va haciendo más débil. Entonces los bronquios, que es por donde pasa el oxígeno, se van cerrando, ya no tienen la elasticidad que tenían, se van cerrando, entonces la gente tiene dificultad para respirar. Este es el problema. Se puede sobrevivir a una pulmonía. El problema es de que imagínate tener máquinas que existen, o sea, existen, para abrir esos bronquios, para que te llegue el oxígeno. Existen. El problema es, imagínate aquí en Estados Unidos, tener máquinas, por ejemplo, imagínate si no se trata de controlar la pandemia, no tienen esas máquinas suficientes. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a atender a los más delicados. Ya en Italia se han visto videos de personas que tienen mucha dificultad para respirar, pero ¿sabes qué? Pues no, mejor quédate en tu casa. O sea, aquí hay otras personas que se están muriendo ya. O sea, imagínate no poder respirar. Una persona que tiene asma, ellos saben, y de ellos son más propensos a sufrir esto. Entonces el gobierno no puede decir que, ¿saben qué? Pues en realidad imagínense si vamos a necesitar, por decir, 100,000 ventilators, pues o máquinas para ayudar a abrir los bronquios, a respirar, para llevar el oxígeno. No las tienen. Entonces, ¿cómo le van a...? Pues eso va a crear más pánico. Entonces, una persona que tiene miedo va a respirar más rápido, y pues más rápido se puede morir una persona. Entonces, no es prudente, ¿verdad? El presidente, la mayoría
están haciendo lo correcto, no pueden decir todo. Entonces, es necesario aislarnos para que esa pandemia se pare. Ahora, estamos hablando de cosas del mundo, ¿ok? Ya dentro de las cosas de Dios, yo les decía que si nosotros debemos de someternos a las autoridades. De hecho, por ejemplo, yo iba a trabajar ahora porque yo vendo comida. La gente necesita comida, aunque yo no vendo en las tiendas. Yo vendo pan. Entonces la gente necesita pan. Pero en las tiendas hay comida. Lo que pasa es que va llegando. Ahorita ya es menos la gente que está yendo a las tiendas. Acaba de decir el gobernador ayer que ya como una orden de cerrar los negocios, o sea, quédense en su casa. Yo ahorita estoy obedeciendo a eso. Yo iba a trabajar, pero digo, bueno, no voy a salir a hacer esas tiendas que yo iba a hacer. Entonces, porque hay que obedecer a las autoridades. Entonces, sobre todo para proteger a los ancianos, a las personas que tienen ya problemas. Ahorita hay gente con SIDA en el mundo, ellas son más propensas a que se mueran de neumonía o pulmonía, que es lo mismo. Entonces, ya sabiendo eso, a mí también me llama la atención una cosa. Yo estoy mirando, por ejemplo, que en Corea del Sur, en China, hay cosas que no sabemos. Están limpiando las calles. Pareciera que fuera algo así como el cólera. No es cólera, por lo menos en estas naciones. Aunque sabemos que va a haber una epidemia de cólera, ya ha habido en los países tercermundistas. Todo lo que es Latinoamérica, como en África, y ya en el cólera tiene que ver con la higiene. Okay. A mí me llama la atención eso, porque yo no he encontrado todavía artículos, okay, ¿por qué están limpiando las calles? O sea, el virus es airborne, anda en el aire, sobrevive por un periodo de tiempo. Entonces, eso a mí me llama la atención eso. Entonces, y luego pues, ya ven, hay que lavarse las manos por 20 segundos. Entonces hay cosas que ahorita todavía no sabemos, pero hay que hacerlas, ¿verdad? Aunque no sepamos por qué. No debemos de tentar a Dios. No, Dios me protege. Y sí, Dios nos protege. Pero debemos de entender esto. ¿Ok? El Señor no va, la ira de Dios no es contra los hijos de Dios. ¿Ok? Pero, precisamente porque la iglesia anda mal, el Señor está haciendo, se puede decir, como una limpieza, así, o sea, está castigando, no solamente a la iglesia, ¿ok? El castigo es para todos, o sea, la gente, los incrédulos se han burlado de la iglesia, se burlan de Dios. No, que Dios no existe, que nosotros ocupamos la ciencia, con la tecnología, no ocupamos a Dios. Ahorita muchos científicos van a ser confundidos porque no, todo este tiempo, no solamente a través de virus, a través de bacterias, sino a través del medio ambiente también. Va a haber huracanes donde nunca ha habido, va a haber terremotos en donde nunca había habido terremotos, que no van a saber explicarlos los científicos. Sí, o sea, cada vez hay más conocimiento, pero burlarse de Dios, ya está escrito que iba a haber burladores. En el siguiente estudio voy a hacer esto, los burladores. Entonces, ahora, ¿se puede enfermar un hijo de Dios? Claro que sí, eso es bíblico, eso es, porque mucha gente que le va a pegar el virus, ¿verdad? Y que van a tener los síntomas, pudieran dudar, ay, pues yo no ando caminando bien con el Señor, tengo miedo, hermanos, de lo que se trata, fíjense bien, ¿ok? Tú eres cristiano,
amas al Señor, tú oras, tú estás estudiando la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Yo lo digo siempre. Estudien la palabra de Dios, oren y en la adversidad, vamos a decir, tienes los síntomas. Yo compartí aquí mi doctora personal, la que yo miro, es una doctora, una morenita cristiana. Se puede decir que nos hicimos amigos, ¿verdad? Yo la tengo en Facebook, ella a veces comparte, ¿verdad? En este caso con los hermanos, porque ella es mi hermana en Cristo. Y yo lo compartí. Aquí da la diferencia entre lo que es una alergia, lo que es el flu y lo que es el coronavirus. Entonces, y una de las diferencias más comunes es de que a mí me acaba de pegar el flu. O sea, yo estuve 15 días aquí, porque nunca me había pegado así. Entonces, la diferencia más grande es la tos seca. A diferencia del flu, es una tos o sea, con saliva. O sea, es húmeda. El virus es una tos seca, así como una tos de fumador. Entonces, esa es la diferencia. La persona que tiene hoy y también como se confunde, el flu también produce eso, pero lo más común es, porque a la persona que le pega el flu también le pega fiebre. Entonces, sobre todo es confusión. Una persona se confunde. Pero la confusión y la voz seca. Y el problema para respirar. Eso es de que tus pulmones se están llenando de líquido. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como hijo de Dios si te pasa eso? Busca el rostro del Señor. Vete al Evangelio, lo que yo siempre digo aquí. Gracias, Padre mío, por su Hijo amado, gracias por amarnos, gracias, Señor, por venir aquí a este mundo, Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Gracias por tu Hijo amado, Jesucristo. Esto es personal, no te tienes que reunir con personas. El Señor dijo, cuando oren, no sean como los hipócritas, que se van a las plazas y andan, Señor, no, la oración es en privado. Ahora, no vamos a condenar Hay personas que se reúnen para orar, eso es bíblico, pero no en las plazas, no en los parques, no en los... No. Entonces ahorita debemos de estar aislados, y la oración aquí, o sea, en la privacidad, en tu baño, en tu closet, si tienes un cuarto para ti mismo, en tu cuarto. Me da gracias Cristo Jesús, o sea, honrar a Cristo. Te puede venir la duda, ay, el Señor me está castigando porque hice esto y esto. Hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nosotros no somos justificados por nuestras obras. ¿Okay? Nosotros somos justificados por nuestra fe. Ahora, si tú andas predicando la ley, si tú andas desobedeciendo a Dios, bueno, es un llamado del Señor, ¿verdad? Porque hay diferentes razones por las que se puede decir sufrimos, ¿ok? Una es para corregirnos, otra es para poder llegar al conocimiento de Dios, así como lo dice Pedro, dice, hermanos, no les sorprenda, que no les sorprenda, van a tener tribulaciones, no les sorprenda. Pero la diferencia entre una persona que ya está caminando con el Hijo de Dios y otra persona que apenas va en el camino para dar fruto es la persona que ya ha sido perfeccionada no tiene miedo, no hay miedo. Y una persona que tiene miedo todavía le falta, todavía necesita entender más.
¿Ok? Ahora, tengan en cuenta esto. Se profetizó en donde se iban a acumular los maestros. Pudiera ser que estamos en esta generación en donde ya viene la redención, en donde el Señor dice, ok, está cerca de cumplirse el número de mis hijos, los que van a estar conmigo. Si fuera el caso, bueno, ahorita hay muchas personas profetizando en relación a eso. Siempre se ha profetizado de que ya este es el último tiempo, ¿verdad? Los hijos de Dios no vamos a ciegas, ¿ok? No estamos a ciegas. Entonces, cuando el Señor dice ya es hora, para empezar, el verdadero cristiano que ha sido perfeccionado ya no le da miedo la muerte. Okay, por ejemplo, el Señor le dijo a Pablo, hijo, ya es hora. Entonces dice, pues ya el Señor, ya me voy a ir con el Señor. Pablo no andaba y dice, ay, me van a matar, a lo mejor me cortan la cabeza. No, eso no es de... de hecho, está una evidencia en la Biblia. Cuando apedrearon a Esteban, Dios estaba con él. Ya las pedradas, fíjense bien, ya las pedradas de como cuando lo mataron, ya no le dolían, porque estaba en el Espíritu. Él simplemente, su cuerpo estaba recibiendo las pedradas en su cuerpo, pero su espíritu, él estando en el Espíritu, dice, veo la gloria de Dios. Veo a los ángeles bajando y subiendo del cielo. Los ángeles son los que llevan nuestras oraciones. Lo mataron y todavía él andando ahí en el cuerpo que estaban matando, en la carne, más no en el espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Amando. Ese es el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, no tengan miedo, ¿ok? Un cristiano se puede enfermar, ¿ok? Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, reaviva el fuego del Espíritu. Y también le dice, ya no estés tomando pura agua, toma algo de vino para tus enfermedades. Eso era literal y alegórico. ¿Ok? Tampoco le está diciendo emborráchate, no. O sea, alegórico es de que Timoteo estaba leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? En este caso el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estaba leyendo, pero tenía miedo. Entonces le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ora, no estás orando, nomás, o sea, te la pasas estudiando, pero no estás orando. Reaviva el fuego del Espíritu que ya tenemos, reavívalo. ¿Cómo lo reavivas? Por ejemplo, también está escrito, dice, sean llenos del Espíritu, sean llenos. ¿Cómo? Oren. Cristo dijo, estén despiertos. Eso es estar en el Espíritu. Una persona que está en el Espíritu no tiene miedo. Entonces, de eso se trata, ¿ok? Entonces, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, grábense siempre esto, se le llamó cristiano a una persona que cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿ok? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo o el Mesías es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahorita les voy a dar los mandamientos. Ya no los mandamientos de la ley, porque en los mandamientos de la ley dicen, guarden el día de reposo. O sea, ya no es pecado, no. De hecho, hasta estaba escrito. Un sacerdote no guardaba, o sea, ellos hacían cosas
y no pecaron. Ah, entonces, el guardar el día de reposo ya en la nueva ley es busca a Cristo, busca el rostro de Cristo, descansa en Cristo, descansa en Cristo. Ese es el reposo, Él nos da el reposo. Todo lo que está en la ley, a través del Espíritu, ya una vez que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de amar, de perdonar, pero es a través del Espíritu. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Sin el Espíritu Santo no podemos tener fe, no nos podemos arrepentir, no podemos perdonar, no podemos amar, no podemos, porque somos carnales. Dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces Cristo es el autor. Oye, pero en la Biblia dice, en Hebreos 11, que por la fe Abraham hizo esto, por la fe Enoch hizo esto. O que quién era el que hablaba con ellos. Cristo. El yo soy, el que habló con Moisés, era Cristo. El ángel de Jehová, que estaba con la espada, listo para matar el que iba en el burrito, porque andaba buscando el dinero, a Balaam, era Cristo. El ángel de Jehová también es Cristo. Entonces, ahora mucha gente se imagina a un ángel con alas. No, 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 no. Un ángel, por ejemplo, cuando los dos ángeles que vinieron a hablar con Lot, le dijeron, oye, tienes que salir de la ciudad, porque si no, no podemos destruirla. La ciudad y sus habitantes. Ahora, cuando vinieron las personas, querían abusar de ellos, de los dos ángeles, o sea, se presentaron como hombres, no con alitas así, no, hermanos. Entonces, cuando Cristo se presentó, el ángel de Jehová era Cristo, no era en alitas, no. Entonces, para que no se confundan, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Esos son los mandamientos, y ahorita se los doy otra vez. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El amar el dinero, el andar en la pornografía, el andar en la lujuria, todo eso es del mundo, porque son placeres. El dinero te ayuda a tener placer, el sexo es placentero para la carne. Pero imagínate una persona que está, un adulto que está teniendo sexo con un niño, una niña de 7 años, le es placentero a él, pero no para el niño o la niña. O sea, por eso es pecado. Una persona que está teniendo relaciones con la mujer o con el hombre de otra persona es placentero para la persona, pero no para la persona a la que se le está ofendiendo. No, por eso es pecado. Entonces, se puede amar a través del Espíritu Santo, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, todo el que ha recibido el Espíritu Santo y está en oración, porque para que el Espíritu Santo esté obrando, poniendo pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, la capacidad de amar, porque hay gente que dice, no, yo no, o sea, yo no siento amar. No lo tienes que sentir, lo tienes que hacer. Pero yo de un punto que a través del Espíritu en realidad lo sientes de corazón, amar a la persona, aún a la que te puede quitar la vida. Porque todo lo que es nacido de Dios en el Espíritu vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, a través del Espíritu Santo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los musulmanes, dentro de su doctrina, creen que Jesús fue profeta, pero fíjense, para ellos se les enseña, erróneamente obviamente, que Mohamed, o Mahoma, creo que es Mahoma en español, es más grande que Cristo.
y ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ellos creen en Cristo como profeta, pero no como en el Hijo de Dios. Entonces ya eso es espíritu del anticristo. ¿Ok? O sea, estando aquí. El espíritu del anticristo también es por ejemplo, el ateísmo. Eso ese también es espíritu del anticristo. Entonces fíjense bien, porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, alegóricamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Dios es uno. Okay, entiéndanlo así, pero no quiere decir que Dios es uno en el aspecto de que de una sola persona, no. En el libro del Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La iglesia es una, pero somos muchos. Okay. Entonces aquí se habla de tres: el Padre, al que nadie ha visto, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, los ángeles. Entonces, el Verbo, Cristo, es un espíritu. El Padre es un espíritu. Los ángeles son espíritu. Todos en el Padre son uno. O sea, ¿por qué? Porque el Padre dice una cosa, Cristo obedece, los ángeles obedecen. O sea, no es de que unos hacen una cosa y otros otra. No, son uno. No en el aspecto de que como uno mirarlo carnalmente, ¿no? Si recibimos el testimonio de los hombres, en este caso Cristo se hizo hombre para dar testimonio de lo que le decía el Padre, mayor es el testimonio de Dios. O sea, la figura, la sombra y figura, y la esencia. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, en Cristo, tiene el testimonio en sí mismo. Ese es su testimonio. ¿Cuál es el testimonio de un cristiano? Que creas que Jesús es el Hijo de Dios. El que no, eso es creer en Dios, en el Padre, al que nadie ha visto. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La palabra dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. O sea, ya una vez que recibimos el Espíritu Santo, tenemos vida eterna. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído. Perdón. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que cree en el Evangelio, en el Hijo de Dios, por consecuencia, o sea, carnalmente, eventualmente el Señor nos da su Espíritu. El Espíritu nos ayuda a arrepentirnos y a creer. Entonces ya es en el Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu. Creer es fruto del Espíritu. Esa es la fe verdadera a través del Espíritu Santo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ok? Toda injusticia, en el 17, estoy leyendo primero de Juan 5, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, no dice que no peca, dice no practica el pecado en el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios no te va a decir, ándale, vente, vámonos a pecar. No. Si tienes el espíritu apagado, si el ángel está esperando y a ver a qué horas vas a hablar a ver a qué horas vas a orar para que ese ángel lleve tus oraciones al Padre. El ángel está ahí esperando. Entonces uno anda en el mundo, ¿verdad? O sea, sin oración. Entristecemos a los ángeles, al Espíritu Santo.
Entonces, andamos en la carne. Entonces, si andamos en la carne, dice Cristo, el Espíritu es animoso, el Espíritu nos da fuerza, el Espíritu, o sea, con pensamientos, hermanos, con pensamientos. No es que el Espíritu viene y se apodera de ti y ya eres más fuerte, así como Sansón. No, 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 no. El Espíritu te pone pensamientos para que sigas, para que termines tu carrera. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Déjenme primero mostrarles acerca del Hijo de Dios. Se los voy a leer nada más. La palabra en sí habla por sí misma. Salmo 2:12. Honrar al Hijo. Esta es una profecía. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ahorita el Señor está enojado. Estamos bajo la ira de Dios mundialmente. ¿Ok? Bienaventurados todos los que en Él confían. Dios siempre tiene un remanente. Sigan confiando en el Señor. Juan 5:19-23. Respondió Jesús y le dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que Cristo es la imagen misma de Dios, el Padre? Entonces, así como es Cristo, así es el Padre. Porque todo lo que el Padre hace en el Espíritu, Cristo lo podía ver. Es el único, porque Él es el único que ha bajado del cielo. También, pero Cristo, ¿cómo lo hacía? En la carne. Por ejemplo, el Padre espiritualmente nos da vida a nosotros a través del Espíritu. ¿Qué hizo Cristo? Él vino para dar testimonio del Padre, imitándolo. Él hacía las cosas en la carne. O sea, miró por ejemplo, a una viuda que se le había muerto su hijo. O sea, su esposo ya había fallecido. Era viuda y tenía un hijo, su único hijo, y murió. Entonces venían para enterrarlo y Jesús la miró. Así es nuestro Padre. Nosotros que vamos huérfanos por el camino de este mundo, porque andamos muertos en el pecado, el Señor viene, le dice a la viuda, no llores. ¿Y qué hizo? Le dio vida nuevamente a su hijo. Imagínate cómo se sintió esa viuda. ¿Tú crees que esa viuda no siguió a Cristo? Claro que sí. Conoció el amor de Dios, el amor de nuestro Padre Dios. Hermanos, una predicación con miedo no viene de Dios, eso viene de Satanás. ¿Okay? También voy a cubrir esto en este estudio. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros se maravillarán. Porque como el Padre levanta a los muertos, a nosotros que nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, a través del Espíritu de Él, el Espíritu de Dios, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga. ¿Se fijan? El Padre a nadie juzga. El Padre no mandó, ok, júzgame a todos. No, a nadie juzga. ¿Quién es el que juzga? Satanás. Mira este.
le dice el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Pues vengo de allá de la, por decir, de la tierra. ¿Ya viste a mi hijo, a Job? Dice, no, lo tienes bien protegido. Dice, ok, te doy permiso que lo toques, pero no lo mates. ¿Y qué hizo? Le dio duro, a un justo. Okay. So, es por eso que nosotros ya somos justificados en Cristo Jesús a través del Evangelio. Okay. No, entonces nos vienen las tribulaciones. Entonces no podemos decir, ay Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Dice el Señor, ¿me estás condenando a mí para justificarte tú? Le dice Job, ay Señor, perdóname, no sabía lo que decía. Obviamente Dios lo perdonó. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Ok? Entonces, una persona que no honra, ¿cómo le honramos? A través del Evangelio. O sea, no se quieran justificar. Yo soy bueno, yo sí cumplo esto, yo sí. No, 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 no. Pongan los ojos en Cristo Jesús, en su obra, en su amor. Ok, fíjense bien. Este es el Evangelio. El que crea que Cristo es el Hijo de Dios es salvo. Ok. Entonces yo les voy a dar puros versículos. Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, el enfoque aquí es la confesión de Pedro. ¿Okay? Él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca. Sobre Pedro, no, sobre lo que dijo Pedro. Y se los voy a comprobar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lucas 1, 30 al 35. Entonces el ángel en la anunciación, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Hay versiones que dicen Emmanuel, que es en latín. El nombre en hebreo es Yahshua o Yahshua, que quiere decir Dios con nosotros, ¿ok? Este será grande, en español es Jesús, ¿ok? Hay personas hay congregaciones que dicen, oh no, si una persona está bautizada en el nombre de Jesús, no vale, o en el nombre de Jesucristo, no vale, o en el nombre del Padre, del Hijo, no vale. Tiene que ser en hebreo, Yahshua HaMashiach. Hermanos, eso es puro orgullo, ¿a poco el Señor no conoce los idiomas? No, ¿cómo conocemos a Cristo? A través del Espíritu Santo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su hijo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella era virgen. Respondiendo el ángel le dijo, fíjense bien, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Romanos 1:4, hablando de Cristo, Pablo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó en la fe del Hijo de Dios. Aquí está dando testimonio Pablo del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Ahí está el Evangelio. Y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué? Porque me ama, nos ama, hermanos. Efesios 4 del 11 al 13. Y él mismo, fíjense bien, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos, ¿ok? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En la carne se puede ver, en el testimonio, está una persona, una señora que por 18 años Satanás la tenía encorvada, o sea, la enfermedad, a través de una enfermedad. No era de que estaba poseída y la tenía, no, era una enfermedad. Entonces, la señora estaba encorvada. Entonces Cristo la miró y la sanó. Él vino a deshacer. Entonces los de la ley, los fariseos, dijeron, ¿qué? No pueden venir otro día. O sea, Cristo andaba obrando en el sábado. Entonces los religiosos se preocupaban más por guardar el día. Imagínate, o sea, por guardar el día, y la mujer que estaba encorvada la sana Cristo y ellos enojados. Cristo en una ocasión les dice, ay, qué hipócritas son. Así son de hipócritas los que se quieren justificar en la... Andan predicando la ley. No robes. No esto, no hagas esto. Entonces les preguntas, oiga, hermano, yo los confronto, hermano. Yo cuando una persona anda predicando, yo los confronto con amor. Ok, hermano, permítame hacerle una pregunta. Sí, dígame, hermano. ¿Usted ya no peca? Ay, hermano, claro que sí. Ok, entonces, ¿quién es usted para andar condenando a la gente? ¡Hey, pecadores! ¡Católicos! ¡Idólatras! ¿Quién es usted? O sea, ¿usted peca? ¿Sí o no? Sí. Hermano, pero somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Ok. De gracia recibió, délo de gracia. No juzgue. No juzgue. No, pero ellos son idólatras. Usted también. Usted es idólatra. Ok, si Dios le quita su trabajo, le quita su dinero, le quita todo lo que tiene para vivir, usted va a seguir amando a Dios. Tenga cuidado, porque con la vara que mide va a ser medido. No, hermanos. ¿Quién es el dador de la ley? Cristo. Es el único dador de la ley. Santiago lo dice. Entonces, ahora, a veces el Señor dice, exhorta a esa persona. Ese es su ministerio. Hermano, Pablo dice, Corintios andan envanecidos y tienen una persona. Eso es exhortar. En la iglesia se debe de exhortar, se debe de juzgar. En la iglesia. Bueno, nosotros estamos juzgando a los católicos. No. Usted no es católico. Deje que en la iglesia católica Dios obre. Dios tiene personas en la iglesia católica y ahí los pondrá el Señor para exhortar a los que andan. Pero en todo caso, el que viene a darnos el entendimiento es el Espíritu.
A mí nadie me convenció de, oye, ¿por qué le rezas a María? ¿Por qué? El Espíritu Santo mismo me dijo, pide en el nombre del Padre, perdón, ora al Padre en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque María no fue la que murió por nosotros. O sea, el Evangelio no es María, el Evangelio es Cristo. María pecó. Hay gente que dice, ¿cómo que María pecó? Ve y lee ahí mismo en Lucas 1, donde ella misma, el Espíritu Santo sabe todo, Dios sabe todo. Entonces Dios sabía que mucha gente iba a llegar a adorar como a Dios, a María. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Ella misma lo dice, inspirada por el Espíritu Santo. Esa es una oración que tienen la mayoría de folletitos. Por ejemplo, en la Iglesia Católica hay muchos folletitos en relación a San Judas Tadeo, a los santos, por decir así. Entonces, atrás de muchas de esas, no recuerdo ya los nombres, está lo que se llama la Magnífica, que es la oración que está en Lucas 1, en donde dice, glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de mi Dios, mi Salvador. Cristo también murió por María. Eso para muchas personas es blasfemia. Bueno, yo no convenzo a nadie. El Espíritu es el que nos convence de pecado. Entonces, uno lo dice como es y hay que dejar que el Espíritu obre, porque a mí el que me convenció fue Cristo. Nosotros no, pero con la palabra de Dios, ¿verdad? No necesariamente condenando a la gente, no, con la palabra de Dios. Primera de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Mateo 3:17. Fíjense bien, este es el testimonio. Cuando Jesús le dijo, les preguntó, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Bienaventurado tú, Pedro. Bienaventurado tú. ¿Cuándo se lo dijo? Pedro andaba con él, con Cristo. Cuando escuchó la voz, y aquí está Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios mismo se lo hizo saber. Ahora, ¿quién nos dice a nosotros que Jesús es el Hijo de Dios? El Espíritu de Dios. Ahora, con esto les compruebo que la importancia de darle la honra a Cristo, ¿okay? De que nosotros somos bautizados, somos hijos de Dios por nuestra fe en Cristo. Los católicos creen eso, todos los cristianos somos hijos de Dios, pero hay que llegar al conocimiento. Hay el trabajo de Satanás, ¿verdad? Que impide. ¿Y quién no usa? Fíjense bien, Satanás, Dios nos da testimonio de lo espiritual en lo carnal. Los científicos estudian mucho los virus. Hagan de cuenta que ese es Satanás o los demonios de Satanás. Es un virus. Por sí mismo no puede hacer nada. No puede hacer nada. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que encontrar un host. O sea, un virus, hagan de cuenta que está muerto. Un virus está muerto, en sí mismo está muerto, no tiene vida. Pero necesita un host para poderse multiplicar. O sea, necesita una célula. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, esto habla del espíritu de los demonios. Las enfermedades virales no tienen cura. No hay cura para las enfermedades. Los virus causan problemas en el cuerpo, no solamente en los humanos, también en los animales. Entonces, hay medicinas para combatir los problemas de las enfermedades que causan los virus, pero no hay una cura para deshacerse de los virus, para que regresen a donde andaban. No hay.
Ahora, yo un día le decía a mi hijo, que él es científico, le digo, hijo, la cura para deshacerse de los virus no es tanto conocer, está bien conocer los virus. ¿Saben quién hace eso? La psicología. Eso hace. La, la psicología hace conocer a los demonios. Okay, eso se puede saber. Que dan testimonio, o sea, un psicólogo, alguien que estudia psicología y anda mirando las manifestaciones del comportamiento humano, tiene que ver con los demonios. Entonces, ¿cómo se cura un virus? Entonces un día le digo a mi hijo, le digo, mira, te voy a dar la cura para los virus. Aquí esta es, de hecho yo lo sé. Para deshacerse de un virus necesitas fortalecer, o sea, los científicos necesitan estudiar el sistema inmunológico. ¿Y saben dónde está el sistema inmunológico? En la sangre. Estudia el sistema inmunológico y el sistema, porque nosotros podemos conocer todas las maldades que hacen los demonios y van cambiando, así como cambian los virus. Pero si tú estudias lo que hace si todos los científicos se juntaran y se enfocaran, no desatendiendo lo que hacen los virus, en relación al sistema inmunológico, en la sangre está la vida. Entonces el sistema inmunológico ahí está la cura contra las enfermedades virales. Esto yo lo sé. Se lo dije a mi hijo, que él estudia, él está estudiando en relación a eso. Y yo digo, bueno, pero ya el conocimiento en la ciencia va a aumentar en relación a lo espiritual, pero tiene que haber un testimonio aquí también. La ciencia en sí mismo también habla de la ciencia espiritual, que hay más conocimiento. Okay. Yo creo que voy a terminar con este versículo. Yo tengo muchos más, los voy a presentar en los siguientes estudios, pero esta es la forma de cómo en realidad este es el Evangelio, hermanos. Y a través de que cuando vienen los problemas, o sea, a través de la fe podemos vencer, es siempre poniendo la confianza en la obra de Cristo Jesús. Un ángel del Señor en Hechos 8 del 26 al 39, con esto termino. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, Felipe, uno de los discípulos de Cristo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, que es alegórico para la iglesia, nosotros que andamos en el desierto, en este mundo, ¿verdad? Y vamos a la deriva. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, un africano, un eunuco era una persona que servía al rey, que también es alegórico. Entonces, funcionario de Candace, reina de los etíopes en África. Era un morenito, un negrito, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado, déjenme decirle esto, el Señor me puso ahorita, hermanos, el racismo existe, ¿ok? Y siempre va a existir, siempre, eso no se va a acabar. Se le conoce como bias. Ahora, si uno estudia en relación a la piel, lo único que hace diferencia entre una persona es la que, ¿cómo se llama? La melanina, que es lo que le da el color a la piel. Entonces el hecho de que haya personas que tienen más melanina, ¿por qué los va a hacer diferentes? Ahora, como cristianos sabemos que, pues bueno, eso se da. Y hay iglesias que en realidad no son cristianas. Por ejemplo, el Ku Klux Klan, yo siempre digo Ku Klux Klan, pero en realidad es Ku Klux Klan. Pero bueno, ustedes entienden. Yo antes me hacía esta pregunta, digo, bueno, ¿por qué permite el gobierno que los racistas hablen abiertamente en contra de los judíos, en contra de los morenos? Sobre todo contra los judíos y contra los morenos, o sea,
a los negros. Yo no lo entendía cuando yo vine aquí a Estados Unidos, inclusive desde que estaba en México, digo, ¿por qué lo permiten? Resulta que aquí mucha gente, para hacer maldades, usan la Constitución, o sea, en la Constitución, el derecho a la adoración, o sea, el derecho a que tú tengas tu religión que tengas, es un derecho. Fíjense bien, hay una diferencia entre tener un derecho y tener un privilegio. Por ejemplo, aquí en California, cuando uno hace el test uh, para, para que te den una licencia para poder manejar en California, te dicen claramente, este es un privilegio, no es un derecho. ¿Ok? Ese privilegio te lo podemos quitar. O sea, tienes que cumplir con la ley. ¿Ok? Si no cumples con la ley, o sea, por ejemplo, si no pasas el test, tanto teórico como también de que lo practiques, no te podemos dar esa licencia. Entonces no puedes pelearlo. Tienes que pasar el test ahora. Si tú no cumples con los requisitos y la policía te da un ticket y luego te da otro, llega un punto en donde, ¿sabes qué? Si vuelves a cometer otra infracción en un periodo, por decir, de 3 meses, te vamos a quitar tu licencia por un periodo o sea, te castigan. Que eso es raro, pero se da. Hay gente a la que le quitan su licencia porque simplemente andan manejando como en contra de la ley, de lo que dice la ley, de cómo manejar. Entonces, un derecho, por ejemplo, una persona racista abiertamente que odia a los judíos y odia a los negros, es su derecho, está en la Constitución. Entonces, ahorita, por ejemplo, a mí me tocó mirar, por ejemplo, hay personas, uh, por ejemplo, homosexuales, porque hay muchos homosexuales que odian a los cristianos, algunos con justa razón porque los tratan muy mal, ¿verdad? Cuando el Señor dice que debemos de amar. Entonces vienen y los tratan mal, los juzgan, los desprecian. Hermano, eso no es de un cristiano. Ahora, ¿qué pasa con muchos de ellos? Ellos ahora están comprando, ni siquiera rentando, algunos podrán estar rentando, comprando edificios en donde antes eran congregaciones cristianas. ¿Y saben qué pasa en esos lugares? Pura lujuria, o sea, como, hagan de cuenta que es como si fuera, por decir, un cabaret, un club donde hay, por decir, mujeres encueradas, hombres, o desnudos, esa es la palabra correcta, hombres desnudos haciéndose, en esos edificios, que en realidad eso no dice nada, ¿verdad? Algún cristiano se pudiera ofender, pero en realidad sabemos que el verdadero edificio, el verdadero templo somos nosotros. Eso está pasando. Está bien, o sea, cada quien que haga. Entonces, pero una cosa es de que una persona, y los hay, un homosexual, hay homosexuales que aman al Señor, entonces alguien puede decir, no, ¿cómo puedes decir eso? Lo que pasa que precisamente por la falta de entendimiento ellos andan confundidos, así como muchos. Entonces, yo voy a hacer un estudio en relación a esto, pero bueno, lo haré cuando haga el estudio. Entonces, tengan en cuenta, creo que ya les dije lo que les tenía que decir, ahorita me interrumpió un poquito ya trato de tener mi teléfono apagado porque yo sé que a veces estoy haciendo un estudio y se me olvida apagar el teléfono y pues sí, interrumpe. Yo les pido perdón por estas cosas, entonces ya ahorita le digo al Señor, Señor, ayúdame, recuérdame cuando voy a hacer un estudio para siempre poner en silencio mi teléfono para que no interrumpa. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ok, eso era creyente.
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, o se estaba alimentando de la palabra de Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe, el ángel, si se fijan acá dice, el ángel le dijo a Felipe, y luego aquí dice, el Espíritu le dijo a Felipe, que en realidad, por ejemplo, si mal no recuerdo en hebreo, ángel, viento y espíritu es la misma palabra. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Se fijan cómo el Señor puso personas para enseñar? En este caso Felipe, que era apóstol y que era evangelista, obviamente, así como nos puso a nosotros también para enseñar a través del Espíritu Santo, y tú también a través del Espíritu Santo obtienes el entendimiento, porque yo puedo estar predicando aquí, una persona que no ama a Cristo, no le interesan estos estudios, así de simple. Entonces dice, y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Rogó, fíjense. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús, de Cristo. Y yendo por el camino, obviamente, ¿qué le dijo? Que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el evangelio. Él no dice aquí, pero obviamente de ahí partió para decirle. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, ahí está dando ya el testimonio, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay personas que dicen, ya nomás, ya creo, ya soy cristiano. Sí, ahí está, así de simple. Pero ya una vez que eres limpio, ahora hay que dar fruto, porque hay que pasar por el desierto. ¿Okay? Hay que dar fruto. En la prueba, precisamente en las adversidades. ¿Cómo vas a dar fruto de fe si no te viene una tribulación para que des testimonio de tu fe? ¿Cómo vas a dar testimonio de perdón, de amor, si una persona no te ofende? Es obvio que el fruto se da cuando nos ofenden, cuando nos tratan mal, cuando somos perseguidos. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó en el agua. Ese es el símbolo. Aunque Dios, ahora, ¿quién lo convenció? ¿Quién está ahí ya? El Espíritu de Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le dio más. Y siguió gozoso su camino. Ahí está el gozo. Yes. Gracias, Señor. Se fue gozoso. No iba triste. Entonces, ¿cómo vamos a andar ahí? ¡Ay! Con miedos. Ahora, si tú tienes miedos, la fe que vence el mundo es de que tú enfócate en la obra de Cristo Jesús para que se te vayan esos miedos. Hermanos, se van, háganlo. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes.